Trump y Xi se acaban de reunir y tenemos un posible acuerdo encima de la mesa. Por otro lado, se está hablando de quitar también el techo de deuda. Os explicaré qué implicaciones puede tener directamente con el mercado. Durante el vídeo de hoy también veréis una herramienta gratuita que, si la aprovecháis bien, os puede ayudar muchísimo en los mercados. Por otro lado, estoy viendo movimientos on-chain en Ethereum que no paran día a día de darme señales de un posible movimiento muy bullish. Y algo muy similar también estamos viendo con Bitcoin. Y por supuesto, como siempre, analizaremos el mercado tradicional y el mercado cripto para ver qué está ocurriendo en el día de hoy. Vamos a ello. Bien, parece que la llamada con el presidente de China y Trump se ha adelantado, como estás pudiendo ver en pantalla, y acaba de terminar hace escasos minutos. Veamos qué nos dice Trump. Bien, como podéis ver en esta imagen, nos comenta que durante la llamada han abordado los temas del reciente acuerdo al que habían llegado en Ginebra. Una llamada que ha durado más de 1 hora y media, donde hay mucha palabrería, pero vamos al detalle. Parece que los dos están llegando a un punto en común, tan así que el presidente le ha invitado a Trump a que vaya a China con la primera dama. Hoy estábamos teniendo un día en preapertura bastante negativo y después de que salgan estos titulares, evidentemente estamos viendo rebotes. En resumidas cuentas, lo que llevamos viendo desde el día 7 de abril. Titulares negativos, correcciones, seguidos de titulares positivos que vuelven a impulsar el mercado y repite el ciclo una y otra vez. Por otro lado, la demócrata Elizabeth Warren ayer comentaba que estaba de acuerdo con Trump sobre eliminar el techo de deuda. Algo que bien podrían hacer porque evidentemente cada 2x3 se lo están saltando por completo. ¿Qué es lo que opino sobre esto? Bueno, pues no os voy a responder yo, os va a responder Donald Trump del 2013. Algo positivo que tiene Internet es que es una bitácora donde todo queda registrado y, como podéis ver en pantalla, Trump en 2013 nos mencionaba: no puedo creer que los republicanos estén ampliando el techo de la deuda. Soy republicano y me da vergüenza. Y dejando esto por aquí, creo que ya no tengo mucho más que añadir. Llegad a las conclusiones por vosotros mismos. Los titulares positivos no se quedan aquí. Tenemos otro titular positivo que comenta que las negociaciones con Europa están avanzando a buen ritmo. Si en algún punto viéramos un acuerdo, sería otro catalizador que impulsarían los mercados junto con el de Japón, India y Canadá, que estamos esperando a ver si se llega a algún acuerdo al corto plazo. Y hablando de Europa y de los tipos de interés, Europa vuelve a bajar, como estás viendo en pantalla, por 7ª vez los tipos de interés, dejándolos alrededor del 2%. Mientras en Estados Unidos, como podemos ver, no se están bajando las tasas. Y yo personalmente sigo pensando lo mismo que pensaba antes. Si no este mes, será el siguiente, pero deberíamos ver un recorte pronto. Veremos cómo evoluciona todo esto, pero cuando se dé de nuevo es otro catalizador que también impulsará los mercados al alza. El rendimiento de los bonos sigue a la baja, igual que la acción de Tesla. ¿Por qué? Porque la guerra de Elon Musk con Donald Trump no se quedó donde visteis ayer, ha continuado. Ha habido 12, 20 o incluso 25 tweets de Elon Musk desde el momento de ayer. Y hoy os rescato tan solo uno de ellos, como podéis ver a continuación. Elon comenta: llama a tu senador, llama a tu congresista. La quiebra de los Estados Unidos no está bien. Y utiliza una frase hecha en inglés referente a cómo le ha llamado Trump a este proyecto de ley, que dice: pues mata, ¿no?, esta propuesta. Veremos, en este caso, y hablando de la deuda, pienso que Elon Musk tiene razón. Sin embargo, por el otro lado, Trump quiere quitar el techo de deuda. No voy a comentar de nuevo más sobre esto. Y antes de analizar los mercados, pasemos a datos reales que tenemos a día de hoy encima de la mesa y que no podemos ignorar porque me parecen muy importantes y pienso nos están dando un agujerito por el que mirar hacia adelante. ¿Recordáis los 500 millones en Ethereum que tenía Galaxy que estuvimos comentando ayer a través de on-chain? Bien, pues como estás viendo en esta imagen, Galaxy acaba de bloquearlos todos en el staking de Ethereum, algo que ya de por sí mismo es bullish, pero más bullish es cuando estudias las transacciones de Galaxy y te das cuenta que normalmente operan más bien al corto plazo y no acostumbran a tener nunca Ethereum en staking, porque por tanto hay que dejarlo bloqueado más tiempo. Esto nos indica directamente que Galaxy cree que en el medio plazo el valor de Ethereum va a seguir incrementándose, saliéndose de la norma de estar trabajando más en el corto plazo. Para mí, noticias excelentes, evidentemente hay más, viniendo de Galaxy, que normalmente tiene bastante información privilegiada. Y si hablamos de staking y hablamos de Ethereum, tenemos que fijarnos qué está haciendo Binance, que como podemos ver en esta imagen, está minteando el activo WB Ethereum, que es el utilizado para el staking. Es decir, Binance lo que está viendo es que hay una alta demanda de staking en Ethereum y por tanto
tiene que estar minteándolo. Evidentemente todo este Ethereum sale de la circulación, ya no es un Ethereum que esté causando una presión de venta, y todo esto son datos muy bullish para Ethereum, sobre todo viendo la fuerza que está teniendo estos últimos días. Y no podemos hablar de Ethereum sin hablar del rey, sin hablar de Bitcoin, que cada vez también hay mucha menos oferta en circulación y sobre todo en los CEX. Como podéis ver en esta imagen, la rotación de Bitcoins de carteras a CEX está en mínimos. Esto significa que nadie está moviendo los bitcoins de su cartera a los CEX, normalmente para venderlos, y que por tanto están holdeándolos. Cada vez hay más holders, menos bitcoins, por tanto, que están en circulación, menos bitcoins, por tanto, que generan presión de venta, y por ello, pues un camino mucho más fácil al alza para Bitcoin. Datos que, por supuesto, no podemos ignorar. A nivel on-chain, y si utilizamos Glassnode, como podéis ver a continuación, las billeteras que tienen entre 10 y 100 bitcoins por cartera han vuelto a acumular después de pasar unas ligeras semanas donde tomaron algo de parciales. Y no están acumulando poco, están acumulando mucho. Pienso que pronto vamos a ver un supply shock en Bitcoin y unas subidas bastante interesantes. Algo que nos podría estar indicando el indicador que vais a ver a continuación. Este indicador que estás viendo en pantalla son las hash ribbons, que nos acostumbran a marcar zonas interesantes de compra. Este indicador, cuando salta, no significa que inmediatamente el precio de Bitcoin vaya a subir, pero sí genera ciertas zonas, que como podéis ver esta imagen, normalmente cerca de mínimos, donde puede ser interesante empezar a plantear igual acumular aquel que no tenga. Y si utilizamos esta métrica después de entender lo que os he explicado con anterioridad, vemos que todo está pues bastante alineado. Lo que es verdaderamente sorprendente es que nos salte la hash ribbon a prácticamente nada y por debajo del nuevo all-time high que acabamos de hacer. Bien, y ahora que ya hemos visto todas las noticias y los datos importantes, pasemos al análisis. Te recomiendo que te quedes hasta el final también, porque te voy a enseñar una nueva plataforma gratuita que seguro le vas a poder sacar mucho partido. ¿Cómo están los mercados? Bueno, pues en preapertura hemos abierto bajando, sobre todo el mercado tradicional, que ha empezado a rebotar hace escasos minutos después de las noticias que hemos tenido sobre Trump y Xi. Cripto evidentemente se ha visto arrastrada, hemos visto una caída rápida de Ethereum también que se ha recuperado, lo mismo con Bitcoin, y en general tenemos los mercados bastante planos, más bien tirando hacia verde. De nuevo, habrá que ver cómo responde el mercado a las noticias, porque como digo, han salido hace escasos minutos. En el SP500 futuro, que seguimos fijándonos mucho en el nivel de los 6.000 en el máximo anterior, que hoy hemos roto por tercera vez, llegando a los 6.015, nos demuestra la auténtica fuerza que está teniendo el SP500. Fijaros además después de la corrección, cómo estamos teniendo esta vela bastante potente después de la noticia que acaba de salir. Para mí está muy claro. Romper esta zona con fuerza nos dispara directamente hacia nuevos máximos históricos. No hace falta darle muchas más vueltas. Esta es la última resistencia que nos separa de los máximos históricos anteriores. Y ya sabemos que va a ocurrir cuando rompamos máximos históricos. Esto se ve aún más claro si nos vamos al SP500 en spot, que llevamos exactamente 1, 2, 3, 4 y 5 días luchando contra esta zona tan importante después de haber tenido este retroceso. Parece que hoy podría ser el día, fijaros con esta vela de grandísima absorción, que nos aleje finalmente del nivel de los 6.000 y nos proyecte ya, pues prácticamente directamente, evidentemente no en tan solo un día, a niveles de nuevos all-time highs, que estamos realmente cerca en el spot. Estamos a tan solo un 2,69% de hacer nuevos máximos históricos. El SP500 y el mercado tradicional sigue dejando a todo el mundo fuera. Bitcoin también dejó a todo el mundo fuera. Ethereum, después de esta subida de un 40%, veremos también esa acumulación de Ethereum si finalmente rompe por la parte alta sin hacer una breve desviación, probablemente también deje a todo el mundo fuera. Los mercados están muy interesantes, aunque llevemos ciertamente 10-15 días donde el mercado está un poco aburrido a la espera de estos catalizadores para finalmente tener una rotura. El bono de 30 años, que es realmente importante, finalmente llegó al nivel donde lo estaba esperando, y no solo llegó, sino que lo perdió. Noticias muy buenas, desde aquí está rebotando, evidentemente, todo no puede caer de forma permanente, pero seguimos teniendo esa tranquilidad en el bono a 30 años, que era un gran obstáculo para ver pues esta ruptura de los $6.000 en el SP500, para que tengamos movimientos de continuidad alcista en Ethereum o en Bitcoin. Simplemente esto ya empezamos a tenerlo bastante controlado, aunque hay que seguir revisándolo a diario y viendo cómo se comportan los bonos. A nivel Bitcoin, poco que destacar. Os voy a dar dos niveles a nivel Fibonacci si marcamos desde el mínimo
hasta el máximo vemos que nos estamos acercando y mucho a la zona del 78.6, 88.6, zona óptima de entrada. Este nivel está comprendido entre los 103.047 y la zona de los 101.963. Veremos si finalmente cuando interactúe con estas zonas y además haya absorbido una mayor parte de liquidez, vemos una reversión y una continuación al alza. Pronto todavía, hay que estar atentos. Bitcoin por ahora bastante tranquilo y consolidando la rotura anterior. Ethereum, bueno, comentábamos ayer estos dos niveles del 50% que teníamos. La lucha, parecía que ayer finalmente habíamos logrado consolidar los 2600, pero nada, nos duraron escasas horas. Finalmente volvimos a ver otro impulso bajista que nos ha vuelto a poner por debajo de los 2600. ¿Dónde tenemos que tener el ojo ahora? Bueno, pues en el siguiente nivel del 50% que está en zonas de 2544. Veremos si cuando llegue a estos niveles quiere rebotar y ya finalmente romper por la parte alta, o si en algún momento vamos a venir a absorber esta liquidez que pensamos que puede ser de un market maker. Igual finalmente termina quitándola, vemos como el precio cae más y finalmente rebota hacia arriba. Veremos. Por ahora, y viendo la fuerza que tiene el mercado, tendría los ojos más bien más puestos en zonas de 2500 que más abajo. Vayamos paso a paso. Y esto lo vamos a ver mucho mejor reflejado con la herramienta que venía a presentaros hoy. Hablamos de CoinGlass, hablamos de CoinGlass Legend, herramienta completamente gratuita, no estamos patrocinando nada, ya sabéis que no tendemos a patrocinar nunca nada. Es una herramienta que para mí da muchísima utilidad, sobre todo si configuráis lo que os voy a decir a continuación. Si os venís a indicadores, veréis que tenéis bastantes herramientas. Yo configuraría Liquidity Heatmap para que podáis ver zonas de liquidez interesantes, los footprint y también el volumen profile, que esto ya lo comentábamos en uno de los vídeos, que lo tenemos en TradingView, pero aquellos que igual no tenéis cuentas premium no podéis verlo. Aquí sí, aquí podéis verlo completamente gratis. Bien, a niveles de footprint tengo pensado más adelante hacer un vídeo, porque gracias a esto podemos ver el volumen y cómo se mueve el volumen dentro de las velas. Si encontramos, por ejemplo, vendedores en la parte alta, como fue aquí, pero aún así la vela sigue siendo alcista, nos da buenos datos y podemos ir viendo el volumen, cómo se mueve, si hay presión bajista, si no, etcétera. Es ligeramente complicado, no os voy a mentir, pero si os queréis entretener a aprender cómo funciona, es muy útil todo lo que tiene que ver con el footprint. Tengo pensado además, dejádmelo en comentarios si os interesa, que hagamos una pequeña clase sobre esto, porque es bastante útil. Aparte de esto, también tenemos las zonas de liquidez, como podéis ver están representadas en colores, nos indica zonas bastante interesantes, y a la derecha podemos ver el volumen profile. Gracias a esto, pues nos indica zonas relevantes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver liquidez, tenemos los mínimos de aquí y aquí podemos ver, ¿no? Pues también cómo hay un volumen y una zona realmente interesante. En caso de que Ethereum llegara, ¿no? Pues a niveles de 2337 aproximadamente, se unen bastantes puntos interesantes desde los que el precio podría rebotar. Si profundizamos, pues vemos cómo el mapa se va adaptando y nos va dando zonas interesantes. Fijaros cómo el mayor ratio de volumen lo tenemos por encima de los 2476 y cuando llegamos a estas zonas de aquí el precio tiende a rebotar al alza. ¿Hasta dónde? Bueno, pues hasta las zonas donde sigue habiendo volumen, ¿no? Fijaros que es desde donde hemos visto estas posibles correcciones. ¿Qué va a ocurrir cuando rompamos el rango? Bueno, pues nos lo dice esta propia herramienta. Nos vamos a temporalidad de 12 horas. Aquí tenemos el rango, ya nos carga absolutamente todo. Y lo que vamos a ver es que por encima de este nivel prácticamente no tenemos nada. Fijaros cómo el volumen profile nos deja absolutamente aire hasta el siguiente pico, que sería 3337, aunque ciertamente vemos como el volumen a partir de los 3200, fijaros, empieza a incrementar y llega hasta zonas de 3400, que será la siguiente zona, por supuesto, donde nos vamos a quedar ligeramente estancados con Ethereum. ¿Por qué os lo digo? Bueno, fijaros, primer rango, primera zona, segundo rango, segunda zona. Cuando el precio rompe, ¿qué hace? Se desplaza casi de forma inmediata con 3 velas, 4 velas a la siguiente zona donde había volumen, que es la que tenemos aquí. Fijaros, rompe, se teletransporta directamente a la zona de aquí, está subida fuera del 40%, vuelve a acumular, se queda dentro de la zona donde está el volumen. Cada vez que intenta romperlo, fijaros como el máximo que marcamos aquí retrocede y finalmente cuando la rompamos va a volver a desplazarse a donde, a zonas de 3200. Por eso lo hemos estado comentando una y otra vez, que es una zona muy interesante. Además, por otro lado, pues ya nos deja zonas bastante relevantes, ¿no? Tenemos los mínimos, aquí tenemos, como vemos, la liquidez, por tanto pensamos que sí,
quisiera desviar antes de ir a la zona 3200, pues tendríamos que tener estudiado, ¿no?, todas las zonas de 2300, de 2246, etcétera. Una herramienta gratuita muy interesante y que os recomiendo utilizar, también la iremos añadiendo en los vídeos diarios, pues para que vayáis viendo cómo la utilizamos. En el vídeo de hoy no, porque se nos va a quedar muy largo, pero más adelante hablaremos de cómo funciona todo el tema del footprint para ver las velas por dentro, ver cómo se ha movido el volumen, ver si hay presión bajista, presión alcista y no ver simplemente una vela japonesa. Dentro tenemos muchos datos que si sabemos interpretarlos e ir un paso más allá, con esa información seguro podemos tomar decisiones mucho más acertadas y mucho más afinadas. Pasemos al comentario destacado, en este caso de Jorge, que comenta: hola Arnau, gracias por tus vídeos. En relación al retail hay mucha gente que perdió dinero en el año 2021 y dudo que esa misma gente vuelva a comprar. ¿Cómo ves posible que entre nueva gente al mundo cripto? Punto 1. Gente nueva al mundo cripto ya está entrando a través de los ETFs, a través de las instituciones. Fijaros que el precio de Bitcoin no ha subido solo. Entendamos, por tanto, que todos esos inversores que estaban en el SP500, Nasdaq, en la bolsa europea, en la bolsa asiática, cada vez son más los que tienen Bitcoin. Bitcoin es la primera puerta de entrada que luego permite, ¿no?, pues ver el sector por dentro y encontrar también nuevas oportunidades. Así que por ese lado hay un montón nuevo de retail que va a entrar al sector. Aclaración. Término retail no es un término negativo. Retail es cualquier inversor que no sea una institución o que no sea una whale que tenga billones de billones. Es decir, la gran mayoría que no son whales muy grandes o bien instituciones, por supuesto, pues son retail. No tiene ningún impacto negativo ese término como tal. Por otro lado, todos aquellos que perdieron dinero en 2021, cuando vean subidas parabólicas, evidentemente van a volver a entrar por la misma razón que entraron en 2021, por pura avaricia. Y van a entrar, por supuesto, sin ningún tipo de información y datos, porque no se han formado, van a golpe de emociones. Y luego en 2021, ni por asomo entró un grandísimo porcentaje de la población total, entró un porcentaje muy pequeño. Así que va a entrar gente del 21 y, por supuesto, gente que no entró tampoco en el 21. Espero, Jorge, que te haya aclarado esta duda. Y ahora sí, me despido por hoy. Un día, como veis, cargado de datos, de noticias, muy interesante. Cuidado con el viernes. Ya sabéis, os lo comenté en el vídeo anterior, día de altísima volatilidad, tenemos muchos datos macroeconómicos y además es cierre de semana. Así que muy atentos con los mercados. Yo me despido por hoy. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.